Aplicando el teorema de Rolle demuestra que x al cubo menos 3x más b igual a 0, esta ecuación, no puede tener más de una raíz en el intervalo cerrado menos 1, 1, cualquiera que sea el valor de b. Tenéis aquí una ayuda, hazlo por reducción al absurdo. Empieza suponiendo que hay dos raíces en ese intervalo. Bien, pues vamos a hacer caso y escribir eso. Supongamos que existen dos números reales x1 y x2 que pertenecen al intervalo cerrado menos 1, 1 y verifican la ecuación. Vamos a llegar a una contradicción y comprobar que no puede pasar eso. No pueden existir dos números reales que cumplan esto. Para eso defino la función siguiente. Esta función es continua, ¿no? En todo R. En particular, es continua en el intervalo cerrado x1, x2. Recuerda que x1 y x2 son números que están dentro del intervalo cerrado menos 1, 1. F de x es derivable en todo R, en particular es derivable en el intervalo abierto x1, x2. La imagen de x1 y la imagen de x2, ¿qué valen? Hemos dicho al principio que x1 y x2 son soluciones de esta ecuación, es decir, al cambiar la x por x1 verifica la igualdad, por tanto al cambiar aquí la x por x1 me va a dar 0, igual pasa con x2. Las dos imágenes son iguales. ¿Recordamos ahora el teorema de Rolle? Pues el teorema de Rolle dice lo siguiente. Si tengo una función continua en un intervalo cerrado, tengo aquí una función continua en el intervalo cerrado que va de x1 a x2. Derivable en el abierto x1, x2. La imagen de x1 y de x2 coincide. Entonces, el teorema de Rolle me asegura que existe al menos un número c en el intervalo abierto AB, en este caso en el intervalo abierto x1, x2, un número que está por aquí, donde la derivada es 0. Lo escribo. Existe un número c perteneciente al intervalo x1, x2. Piensa que este intervalo está contenido en el intervalo cerrado menos 1, 1. Lo estáis viendo aquí mejor gráficamente. x1 y x2 no sé lo que valen, pero están entre menos 1 y 1, pudiendo ser también menos 1, 1, ¿no? Ahora, c está en este intervalo abierto y no puede ser ni menos 1 ni 1. Es decir, c con toda seguridad es mayor que menos 1 y menor que 1. ¿Y qué le pasa a este c? Pues, según dice el teorema de Rolle, la derivada en ese punto c que está entre menos 1 y 1 abierto es 0. Vamos a hallarlo. Derivamos la función, me da 3x al cuadrado menos 3 y vamos a ver cuál es ese número c que cumple esta condición. Igual a 0, resuelvo la ecuación y veo que las únicas soluciones de esta ecuación son el 1 y el menos 1. ¿Qué pasa? Que no he encontrado el número c entre menos 1 y 1 abierto que cumple la condición. Estos dos números no pertenecen a este intervalo. ¿Está mal el teorema de Rolle? No, el teorema de Rolle no está mal. Lo que está mal es la hipótesis que hemos supuesto al principio, que existían dos números del intervalo cerrado menos 1 y 1 que verificaban la ecuación. Lo escribimos, no existe ese número c en el abierto menos 1 y 1 tal que la derivada es 0, y eso se debe a que esta hipótesis no puede ser cierta. No puede haber dos números x1 y x2 del intervalo cerrado menos 1, 1 que cumplan la ecuación, que era lo que queríamos demostrar. Vamos a ver con el derive esta función qué comportamiento tiene para cualquier valor de b. Veréis que nunca tiene dos soluciones en intervalo cerrado menos 1, 1. Aquí tenemos la función que hemos definido. Voy a ver cuándo corta el eje de abscisas. El corte con el eje de abscisas me da las soluciones de esta ecuación, ¿verdad? Observa que depende de b. Cuando la b es 0, la gráfica es esta. Corta el eje de abscisas en 3 puntos.
Pero como veis, solamente 1 está entre -1 y 1, que es el 0. Y si yo muevo la B, ¿qué ocurre? Pues como veis, la gráfica sube y baja, eso es lo que hace. Por ejemplo, cuando la B es -10, solamente hay un punto de corte con el eje de abscisas. Aquí habrían dos, uno de ellos sería el -1 y el otro sería el 2. Aquí habrían 3 y aquí vuelve a haber 1. Pero mirar, a que nunca hay dos puntos de corte entre -1 y 1. Pues eso es lo que nosotros hemos sido capaces de demostrar con ayuda del teorema de Rolle. Que no hay nunca dos soluciones de la ecuación en el intervalo -1, 1. El ejercicio está resuelto.